sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina. Buenos días, buenas tardes, oyentes de Radio Mantra FM. ¿Cómo están ustedes? Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, alrededor de las 13 horas de Argentina, como todos los miércoles. Y los saludamos, esperamos que el programa de hoy lo puedan disfrutar, porque tiene mucha enjundia, como dice mi compañero de Barcelona. Es decir, es muy profundo, realmente no sé por qué nos metemos en estos temas, pero ya le hemos dicho muchas veces que la idea es investigar aquello que no se conoce, ¿no? Leer, investigar, reflexionar, buscar dentro del corazón, la sabiduría que hay dentro de cada uno de nosotros. Y bueno, agradecemos entonces a Radio Mantra que permite este encuentro, esta investigación, y a todos los que hacen posible este programa y a todos los oyentes que se acercan de una o de otra manera, nos dejan su mensaje. Y bueno, muchas veces nos dicen muchas gracias, magnífico, pero no, queremos ideas, comentarios de lo que se trató, a ver qué les surge a ustedes, sugerir temas, eso estamos queriendo, que nos sugieran temas. Y bueno, todo eso va haciendo el programa, y vamos a ver quién está acá alrededor de la mesa. Lo tenemos a Jesús Arcano, el muchacho de cerca de Barcelona. Hola, buenas tardes, buenos días. Pues estamos en la edición 607 y el tema, que ya se conoce, tiene enjundia. ¿Por qué? Pues porque admite periódicamente una interpretación nueva, por eso. Muy bien. Trabajito. Bueno, y al lado está Rafa. Sí, hola. ¿Qué tal? Un saludo para todos y aquí estamos otra vez, aquí en Valencia. En España es fiesta, pero no me estoy enterando porque tengo todo el día de trabajo y es la verdadera fiesta, es trabajar para servir a los demás. Así que encantado de estar en un programa, si podemos aportar algo, pues estupendo, y aprender. Seguro que sí, Rafa. Y al lado está Marcela. Hola Dani, hola queridos compañeros, a los oyentes, a los que nos están escribiendo ahí en el chat, bienvenidos. Siempre es una alegría estar aquí en Sirviendo a la Humanidad y bueno, esperemos que este tema nos ilumine en la acción, como dice Rafa, para ser mejores servidores. Así que gracias, Dani. Siguiendo el círculo la tenemos a Carmen. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, saludaros a toda la mesa y también a los oyentes. Estoy, como siempre, contenta de estar aquí con vosotros en este lugar donde aprendemos y bueno, nos estamos formando y descubriendo nuevas cosas que habéis dicho, aunque sean a veces temas similares, pero siempre le podemos dar una vuelta más de tuerca. Así que a ver qué surge hoy. Gracias. Y abrimos el círculo con un Jesús y cerrando el círculo está el otro Jesús, el de Sevilla. Pues hola Daniel, hola queridos compañeros y oyentes de Radio Mantra. Pues efectivamente una semana más y bueno, pues con mucha disposición a ver qué este tema que nos ofrece, a ver a dónde nos lleva, a ver qué semillitas deja en nosotros para que podamos seguir trabajando poco a poco luego en el día a día. De modo que, nada, encantado de estar aquí con todos investigando. Fantástico. Bueno, vamos a comenzar, como hacemos siempre, leyendo la presentación. Hoy hablaremos de la atención a la esencia espiritual,
atención a la esencia espiritual. Las distintas tradiciones nos hablan de la constitución del ser humano. San Pablo nos dice que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. En términos más esotéricos se les ha denominado apariencia, cualidad y vida. Desde la visión teosófica, el cuerpo estaría integrado por el cuaternario inferior, que es el cuerpo etérico, el físico denso, el emocional y el mental concreto. El cuaternario inferior, el alma, lo constituiría la tríada espiritual, Atma, Buddhi, Manas, o también voluntad, amor e inteligencia. Y el espíritu ha venido siendo denominado como la mónada, el Padre en los cielos, la parte imperecedera, eterna, sin límites, de la que todas las almas forman parte. Hacemos esta primera referencia a nuestra triple naturaleza para fijarnos y prestar atención a los distintos niveles de conciencia que existen en nosotros. Y esto creemos que es importante porque el ser humano es, en su desenvolvimiento y evolución, en su camino por despertar su entero potencial, primeramente fija su atención o su interés en lo externo o aparente, y por tanto transitorio. Más tarde, en un paso más elevado, fija su atención en los valores abstractos o cualidades de la vida espiritual, como la belleza, la verdad, la bondad, etc. Y en una escala más elevada, finalmente, fija su atención en lo más profundo y sustancial de su vida. La atención, se nos ha dicho, que es el aspecto dinámico de la conciencia y por tanto posee en sí misma un poder capaz de crear y destruir, y también de atraer la energía sobre aquello que es objeto de la atención. Nuestra realidad viene determinada por nuestro interés, y nuestro interés se fija en forma de atención en uno u otro nivel de realidad. Cuando fijamos nuestra atención al nivel de la personalidad, vivimos la siguiente realidad. Necesitamos compararnos para distinguirnos de los demás, siempre estamos juzgándolo todo y a todos, somos variables y dependientes, siempre queremos o pretendemos ser más, nos vivimos como algo aislado de los demás, la famosa separatividad. Necesitamos más recibir que dar. Por el contrario, cuando nuestra atención se fija y reside en los campos de conciencia del alma, esto es a nivel de las energías primordiales de voluntad, amor e inteligencia, la realidad del ser humano se caracteriza por lo siguiente. No necesitamos definirnos ni poseer ideas sobre nosotros mismos. Cuanto más expresamos eso que sentimos ser, voluntad, amor e inteligencia, más crecemos y somos. Cada vez nos sentimos más próximos al interior de los demás. Gozamos de una libertad interior independiente de los juicios externos. Vivimos con un sentido de la independencia y libres del sentimiento de posesión. Y asimismo, somos independientes de toda clase de circunstancias. Fijar la atención en los niveles o cualidades del alma nos llevan inevitablemente, en un momento dado de la evolución, a tener que fijar la atención en la esencia espiritual. Esto equivaldría a vivir desde la atención en el propio nivel del espíritu, que es un yo central o espiritual. Es este nivel que se ha llamado la conciencia crística o búdica, o Dios en nosotros, o la conciencia una. No sabemos muy bien cuáles puedan ser las realidades que se experimentan cuando uno vive y permanece constantemente en este nivel espiritual. Fijar la atención en la esencia de lo espiritual equivaldría quizás a poder decir que en este elevado nivel la atención no es distinta de la voluntad, del amor y de la inteligencia. Podemos decir que se es
con mayúscula, se es. Se es vida y se es amor y se es la inteligencia. Podríamos decir que la atención es una vía del establecimiento en nosotros de lo superior, de las cualidades de esa esencia espiritual que somos y estamos llamados a expresar cada vez más en plenitud. ¿Cómo podremos lograrlo? Bueno, hoy vamos a conversar y vamos a poner sobre la mesa esta investigación para que ustedes nos acompañen y a ver qué sale, ¿no? Que sale de adentro esa sabiduría del corazón. Bueno, vamos a leer unos párrafos, como hacemos siempre, y luego conversamos entre todos y ahí en el chat también. Adelante, Marcela. Decimos, voy a respirar correctamente para hallar el yo con mayúscula. ¿Y qué entendemos por correcta respiración? ¿Quién es el señor del ritmo sino el ángel solar? ¿Y por qué no buscamos primero al ángel solar y después lo demás por añadidura, la respiración o los mantras? ¿Cómo vamos a emitir mantras si no tenemos contacto con el Señor del Verbo? Es Agni Yoga esto, el Verbo revelado. Entonces no existe una respiración definida porque cada persona es singular y cada persona tiene su propio ritmo que tiene que descubrir y forma parte del deber social porque la respiración es vida y estamos utilizando la vida para crecer, para desarrollar la conciencia, para establecer contacto con lo cósmico. Palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Agni Yoga, el yoga de síntesis. Los niveles del alma no son una realidad que se encuentra aparte, sino que se trata de algo que estamos viviendo. Lo que sucede es que, como solemos estar identificados con nuestro nivel personal, cuando se expresan en nosotros energías de niveles superiores, tienen poca estabilidad, poca viabilidad, porque van mezcladas con la gama de sectores más elementales. Hemos de aprender a prestar atención y a reconocer cuándo suena en nosotros la nota auténtica, cuando se da en uno esa expresión más genuina de lo que viene de arriba, del centro, a detectar este sentimiento que, aunque moviliza todo lo que se encuentra más abajo, procede de una zona más alta y tiene un sabor, una calidad distinta. Aprendamos a reconocer esto que es distinto, que se vive como energía, como cualidad afectiva, en el sentido de paz, de amor, de gozo, de libertad, etc. Del mismo modo, en el campo de la mente hay una comprensión tejida de claridad que nos viene de arriba. No es un proceso que elaboramos nosotros, sino que consiste en una comprensión que se presenta ante nosotros, como si descendiera sobre mi mente. Hemos de aprender a reconocerla y a sentir su carácter liberador. Es como si nos hiciera sentirnos mentalmente más despejados, más amplios. Este fragmento pertenece al libro Caminos de Autorrealización, tomo primero, de Antonio Blay. Pero es preciso que estemos atentos para descubrir estas diferencias, ya que ahí se encuentra el camino para que aprendamos a centrarnos más y más en esas energías superiores. Lo superior crecerá en nosotros en la medida en que mantengamos la atención sobre lo que nos viene de un nivel superior. Si solo estamos atentos a lo inferior, aunque poseamos cualidades muy buenas, y aunque éstas salgan, nunca las reconoceremos, las identificaremos ni podremos darle paso conscientemente. Ello requiere que nazca en nosotros este criterio de discriminación, aprender a distinguir lo que es superior de lo que es inferior, de tal modo que este aprendizaje nos permita centrarnos poco a poco en ese nivel superior,
para vivir y utilizar lo inferior desde allí. Lo inferior existe, está ahí, pero ha de vivirse como instrumento, dentro de su propio nivel, sin que nos esté confundiendo u ocultando lo que es superior. Por lo tanto, esta atención, esta discriminación es fundamental si queremos trabajar y llegar a la autorrealización. Hay que pasar por este camino de ir descubriendo lo que es moneda auténtica y moneda falsa. Pero ello requiere necesariamente esta atención, en los ejercicios prácticos y después en la vida diaria. Texto procedente de Caminos de Autorrealización, tomo 1, de Antonio Blay. Bueno, atención a la esencia espiritual, ¿no? Que es un nivel más elevado que el alma. Vicente Beltrán Anglada, en algunas de sus conferencias decía, bueno, consideremos que ya tenemos construido la Antacarana, que es el puente de comunicación entre la mente inferior, el alma y la mente superior. Y ya él hablaba de adentrarnos en el plano búdico, ¿no? En una dimensión más elevada. Y también decía, dirijámonos a Shambhala. Y para nosotros el espíritu Shambhala era como que era muy lejano, ¿no? Y antes de entrar en el programa estábamos hablando sobre los santos españoles, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, a la cual le podemos agregar Pedro de Alcántara, o la propia Hildegarda von Bingen, ¿no? Que bueno, que ellos tenían una especie de arrobamiento y de contacto con Dios y con una luz, una iluminación, y después eso que venía les hacía ser muy prolíficos, ¿no? A la Santa Teresa de Ávila de fundar monasterio de Carmelitas Descalza, a la Hildegarda tratados de mística, de medicina, incluso de medicina de las cuestiones de los órganos sexuales femeninos, ¿no? Que era algo impensable en aquella época, curar por la música, por las piedras, por las plantas, y de dónde salía, ¿no? Todo ese conocimiento. Y en Oriente, bueno, en Oriente no se habla, en la actualidad la gente de que vive en las ciudades, toda esa historia de los santos que alcanzaron la iluminación, no lo tiene muy en cuenta porque no es muy práctico. Eso es porque eran religiosos. Nosotros que no somos religiosos no nos va a ocurrir nunca. Sin embargo, en Oriente se habla del Satori, del Samadhi, se habla como una especie de iluminación que no está muy teñido con la religión, sino con la meditación. Y bueno, y a veces hay iluminaciones espontáneas, gente que de golpe, tal vez se lo trabajó en otra vida, ¿no? Pero que de golpe empiezan a vivir en un estado de contemplación y de serena expectación que los hace diferentes. Por suerte, este asunto de los despertares a una nueva conciencia, sin jugarnos a decir este sí, este no, pero hay cada vez más casos. Es una época en que la búsqueda de la esencia espiritual por diferentes corrientes está teniendo una presencia cada vez más fuerte. Entonces por eso nos proponemos hablar sobre esto, qué practicidad tiene, es inalcanzable, podemos alcanzarlo, depende de nosotros, podemos ir y tomarlo o la realidad espiritual se manifiesta cuando estamos preparados. A ver, ¿qué dice la mesa? ¿Cómo lo ven todo este asunto? A ver, es un trabajo permanente. Sí que es cierto que el propio sistema te presenta la oportunidad en un momento de tu vida de tener como el Antacarana abierto, de llegar a no se sabe dónde, donde hay una claridad total. Pero esto dura lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. Nada, ¿qué quiere decir? Que si no estamos plenamente atentos, lo que hemos tejido o aparentemente hemos creído que hemos tejido se va desmontando. Es decir, imaginemos que tenemos miles de hilos, los hemos ido tendiendo vida tras vida y eso ha formado un camino que nos lleva a un nivel de conciencia superior. Misteriosamente esos hilos van desapareciendo. La forma de que esos hilos vuelvan es estando atento. Esta vida es muy complicada. Es decir, la gente que vivimos en grandes ciudades, pues bueno, nos tenemos que desplazar continuamente. Luego, además, el ambiente energético de los países en estos momentos y en los anteriores también es muy complejo.
y se nos pide que socialicemos, que no nos quedemos en nuestro cuartito, en nuestra torre de marfil. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos todo eso? Pues seguramente a base de intentarlo cada día. Y cada día, cada día, cada día, y puede que otra vez volvamos a tener la experiencia de que eso ya estaba hecho. Sí, se nos dice, y repetimos nosotros, que hay que estar atentos, y si lo intentamos, pues cuesta lo suyo, a unos más que a otros. Pero se me ocurre decir ahora, para comentarlo, que lo comentemos entre todos, que solo estar atentos, aunque sea frecuente, no basta, no es suficiente. Antonio Blay, por ejemplo, decía, enseñaba poco a poco, conforme pasaba el tiempo, iba descartando ejercicios de meditación, y se ceñía a un centramiento, que era, durante unos minutos, estar atentos a la energía, al amor y a la luz, sucesivamente. ¿Qué quiere esto decir? Que además de esa atención al presente, al aquí y a la hora, o como queramos decirlo, ¿no? Lo decimos de varias maneras, pues hay personas que pueden necesitarlo, enfocarse en eso. ¿Qué quiere decir? Que la atención, de vez en cuando, es bueno enfocarla no solo a la vida cotidiana, sino a estos aspectos llamados superiores, transpersonales, espirituales. Entonces, ver la luz, imaginar, intuir la luz, no solo la luz física, se entiende la luz de la comprensión. Es como una especie de entrada, de símbolo, de posibilidad para ir trasladando esa luz física a la luz, aunque sea imaginativa, a la luz de la comprensión, igual que tratar de sentir amor. Entonces, si no se conoce esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues intentar, creo que contribuye muchas cosas. El leer libros de enfoque espiritual, leerlos con atención, puede ser un estímulo, no a todas horas, sino a determinados momentos. El escuchar música sublime, el mirar con atención un cuadro superior, como música también. Esto, aunque no sepamos qué es lo que quiere expresar, estamos como predisponiéndonos hacia algo más superior, porque esas obras de arte, de distintas artes, vienen, si son superiores, inspiradas desde arriba, y por lo tanto son como estímulos que nos pueden ayudar, igual que observar la armonía de la naturaleza, etcétera, etcétera. El caso es que tenemos no solo vivir lo cotidiano, que a veces puede ser mediocre, puede ser una rutina, etcétera, vivirlo también con atención, sino también como dirigirnos, enfocarnos de vez en cuando hacia lo de arriba y hacia lo que vayamos intuyendo. Por ejemplo, el amor, no como el amor a los que nos caen bien, sino como ese deseo profundo de que vivan el bien todos los seres humanos, por muy malvados que nos puedan parecer y que lo sean, pues sentir. Entonces, todas estas tendencias nos pueden favorecer, junto con la atención, una atención que se va depurando y haciendo más exquisita, encauzarnos hacia arriba, hacia lo superior. Sí, hay una cosa que yo quería comentar un poco a propósito de vuestras intervenciones y también de lo que se ha leído al comienzo del programa. Y claro, es que no podemos disociarnos de nuestra condición, de nuestra constitución en última instancia. Es decir, si tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu, antes o después estas manifestaciones, estos distintos estados y grados de conciencia se van a ir a manifestar en nosotros. ¿Por qué en un momento o en otro? Bueno, eso forma parte de la evolución. Nosotros aquí como estudiantes tratamos de enfocarnos en aquellos aspectos relativos a la cualidad, al alma, porque forma parte de ese impulso que está presente en nosotros. Entonces, claro, en la vida diaria esto es complicado. Rafa estaba hablando de una serie de propuestas que tienen que ver con lo que él decía, Antonio Blay, con una serie de ejercicios prácticos, pero que podemos practicar en todas las facetas de nuestra vida. Entonces, claro, se nos dice, es necesario esta atención, esta permanencia, que decía también Jesús,
esta discriminación para ver lo que es moneda auténtica de la moneda falsa. ¿Qué es la moneda auténtica? Lo que permanece, lo que es invariable, lo que es en sí, más allá de toda condición o de toda forma. Entonces, nosotros vivimos muy en la apariencia. Eso tenemos que reconocerlo, pero si no nos damos cuenta de ello, pues bueno, lo percibiremos en forma de sufrimiento, de descorazonamiento, de frustración, de impotencia, de implenitud. Y precisamente son estas circunstancias las que nos permiten que a modo bueno, pues de lucecita que se enciende, nos va encaminando a lo que realmente forma parte de un impulso superior. Yo quiero decir que todos estamos llamados a manifestar lo superior, porque ya somos lo superior. Y en ese sentido, no me quedo corto porque quiero hacer un canto a la esperanza. Vivamos desde lo superior, porque está en nosotros esa posibilidad. Y simplemente lo que tenemos es que intuirla, y si es parte de nuestra intuición, en función de nuestra sinceridad, de nuestro propósito, pues es en el día a día lo haremos realidad, porque formará parte de nuestra auténtica necesidad. Entonces, bueno, vamos a ello, no nos quedemos cortos, no pensemos que es que lo de siempre, lo antiguo, es que yo soy un pecador, yo no puedo llegar a más. No, vamos a ser dioses porque nos han dicho que lo seamos, porque lo somos en esencia. Bueno, yo complementaría con la visión. Por ejemplo, yo trabajo con adolescentes y entonces veo que dónde ponen la atención o dónde pone la atención, dónde ponemos la atención normalmente. Y los adolescentes últimamente su atención, ¿dónde está? En el móvil. En el móvil, quiero decir, en cosas de la personalidad en su día a día, y las personas normal, corriente, ni siquiera algunas se plantean el tema de la esencia espiritual. Y esto pues quizás sea utilizado porque quien sí que sabe estas energías y la importancia de la atención de alguna forma para que no encontremos ese camino hacia la esencia o el espíritu que habita en nosotros. Y hay muchas distracciones por muchos lugares. He nombrado el móvil, es una, pero tenemos la televisión, el tipo de noticias con los que nos bombardean, o todo eso son distracciones para que centremos la atención, que es una energía, igual que el dinero, igual, pero la atención es la energía más poderosa, de las más poderosas con las que contamos, porque allí donde ponemos la atención, eso le estamos dando vida, le estamos dando fuerza, lo estamos incrementando, lo estamos manifestando en nosotros. Entonces, ¿a qué dedicamos nuestra atención? ¿Dónde ponemos la atención, no? Entonces, en un momento cuando nos encaminamos en el sendero espiritual, pues ponemos la atención en cómo mejorar, en el amor, en una voluntad superior, en una inteligencia, y entonces esta atención que ponemos ahí, pues a veces ocurre que contrasta con nuestro día a día en el que estamos manifestando otro tipo de energías. Entonces, ¿cómo centrarnos o cómo llegar a esa esencia espiritual? No tenemos, creo, que otro camino, sino que vivir profunda y exactamente, con muchísima atención en lo que nos toca en cada momento, y no dividirnos entre lo que yo pienso que debería ser y lo que estoy manifestando ahora. Es decir, no dividirnos entre un hipotético futuro en el que estaremos en contacto con Dios y lo que yo vivo ahora. Para llegar a aquello, a lo que es mi propia y auténtica esencia, tengo que vivir de una manera muy profunda lo que yo soy aquí y ahora. Experimentar con muchísima atención, pero no dejarme llevar por lo que veo, sino simplemente atestiguar qué está pasando dentro de mí, prestar esa atención y con esa intención siempre de conectar con lo más superior que yo tenga y darme cuenta de lo que estoy manifestando y darme cuenta de esta intención dentro de mí para conectar con algo más superior. Y esa intención y esa atención que prestamos a lo que es, no lo que imaginamos ni queremos que sea, sino lo que estamos manifestando en cada momento, poco a poco nos sirve para ir silenciando aspectos más discordantes de la personalidad y entrar en otros
campos de conciencia o en otra vibración. Esa atención es, pues, fundamental, darnos cuenta dónde la estamos posando. Posarla en el aquí, en el ahora, en qué estamos sintiendo. Observar de esa manera neutra, sin juicios, y esto nos irá revelando lo que somos. Aquello que leemos, como habéis dicho, nos puede ayudar, es una guía, es hermoso, y si lo leemos y escuchamos la música o cualquier manifestación de la naturaleza con atención, con esa atención que nos lleva al silencio, podremos contactar con esa esencia que también existe en eso que estamos observando, ¿no? Entonces es un camino como de mucha sinceridad, de mucha entrega, de mucho estar ahí, de constancia, de presencia, para darnos cuenta, vivir aquello que somos y en ese silencio ir descubriendo facetas nuestras. Bueno, algunos tienen técnicas para estar más atentos, a otros les surge más naturalmente. Creo que si estamos atentos, nos llega el silencio, y a medida que vamos siendo más silenciosos, es como que estas realidades espirituales se van manifestando de una manera más sencilla, más simple, porque la mente va entrando también en un profundo silencio. No tendremos para medir en qué lugar estamos, y creo que tampoco a veces importa, porque aquellas cualidades más profundas del ser humano se irán presentando de manera natural, es decir, no, es como que no hay más que entrar en atención y en silencio para que esa vida espiritual sea, es como la vivencia del presente. Algo que puede experimentarse es que hay una nueva visión de las cosas, del mundo, y también una forma diferente de adaptarse a las nuevas realidades. Entonces, me parece que la contemplación que realizan muchos seres humanos, la oración contemplativa, la meditación de silencio, va trayendo bastantes novedades a la vida de quien las va experimentando, pero algo que va caracterizando es la sencillez. Es decir, a veces la mente nos enreda en muchas cosas, pero cuando nos vamos habituando a la vida más silenciosa, hay un cambio rotundo en la expresión y en la vida misma. Así que bueno, animarlos. Acá están escribiendo por chat y dicen, es lo mismo que Vicente decía, buscar el reino de Dios y lo demás por añadidura. Estaba diciendo Quiraos acá por el chat, y es tan así que solo la experiencia de la atención, del silencio y la serena expectación pueden dar una respuesta a todas estas preguntas que a veces nos realizamos o que estamos planteando, porque más que la teoría es la vivencia espiritual que cada uno pueda ir experimentando, y todos juntos, grupalmente, lo que vamos descubriendo. Entonces, si no hay una espera de que suceda algo, si estamos en una entrega silenciosa al momento, en una atención profunda, y así permanecemos, es que puede llegar esa vivencia interior que va a ir desgranándose en una profunda simplicidad y en una comprensión que va abarcando muchos estratos de la vida, ¿no? Así que, bueno, eso puedo compartir. Practiquemos la meditación de silencio y estemos más atentos, y a ver qué les pasa a cada uno. Bueno, yo diría que prestar atención a lo superior, a lo más elevado, a la esencia espiritual, es una cuestión de supervivencia de la humanidad.
porque hoy las sociedades en las cuales estamos viviendo es la construcción de lo que somos, que en general somos más mente intelectual o concreta, es decir, hay poco de lo elevado en nuestras vidas. Entonces, si no cambiamos rotundamente, la humanidad va a tener muchos problemas. Y hoy en día, con la guerra de Ucrania y Rusia, hay un peligro real, ¿no? Todo el mundo está hablando, incluso algunos presidentes o primeros ministros están diciendo que compren las pastillas de yodo, como que la guerra nuclear es inminente. Es decir, yo creo que no va a ocurrir, pero bueno, estamos al borde de sucumbir, de que todo desaparezca o gran parte. ¿Y qué es lo que nos podría salvar? Y es aquello a lo que podemos llegar practicando el Agni Yoga. El Agni Yoga, que es un yoga del futuro, los maestros lo dieron para esta época, precisamente para penetrar a través del silencio en lo superior, contactar con la esencia espiritual y que esa esencia espiritual se manifieste en nosotros. Y entonces va a haber un cambio total del ser humano y los peligros que ha creado la mente concreta e inferior van a ir desapareciendo. Ahí decía, concentrados en el ángel solar y lo demás se os dará por añadidura, como las palabras de Cristo en el reino de los cielos, que el reino de los cielos para Vicente era Shambhala. Shambhala y el espíritu, cuando uno toma contacto con el alma, al mismo tiempo toma contacto con los maestros de la gran fraternidad. Pero cuando ya toma contacto con la mónada o espíritu, ya está en un nivel que puede hacer contacto con Shambhala. Entonces, como bien decía Carmen, si nosotros dejamos de prestar atención a lo superficial y prestamos atención a lo superior, la cosa va a cambiar. Lamentablemente nosotros observamos y está todo el mundo, me incluyo, mirando las pantallas, ¿no? Pantallas pequeñas, medianas y grandes. Bueno, tenemos que entrar en una sacudida y poner toda nuestra atención en lo superior, en la esencia espiritual, descubrirla como sea. Cuando yo medito todos los días, la meditación de silencio, yo decía al principio, pues acá no hay nada, ¿qué estoy buscando? Pero el día que dejé de buscar y el día que un silencio se hizo más profundo, empezaron a aparecer energías superiores de dinamismo, de plenitud, de amplitud, parecía que todo se ampliaba, y eso por un momento o por pocos segundos. Es decir, estamos tan acostumbrados a vivir en lo superficial que hay una huella, hay una inercia, estamos pegados al ego, a lo inferior. Entonces, bueno, es un trabajo de mucha valentía, es un trabajo de discípulos, podríamos decir, valientes, que se animan a poner la atención en la esencia espiritual. Bueno, vamos a las noticias. ¿A quién le toca la primera? Pues la primera la tengo yo, es relacionada con el mes de Libra, porque efectivamente estamos en el mes de Libra y por ello queremos invitarles a conocer más sobre la constelación de Libra a través de un vídeo que se ha titulado Plenilunio de Libra. En él los temas que se tratan son la meditación grupal en el profundo silencio y serena expectación. Es una gran oportunidad para acoger las energías de las constelaciones que van abriendo los 12 pétalos del corazón, lo cual nos permitirá vivenciar la unidad y desarrollar cualidades como el amor, la paz, la libertad, la sabiduría, la humildad, entre otros bienes inmortales. La luz de Libra, Libra y el corazón, Libra y el Samadhi, nota clave de Libra, elijo el camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza. Otros temas son Libra, la balanza, Libra y otras constelaciones, astrología esotérica, texto de la astróloga Joana García, el trabajo de Hércules en Libra y su explicación, y meditación grupal de plenilunio, dejar penetrar la luz. Podéis encontrar estas meditaciones en la playlist Meditaciones de Plenilunio, todo a vuestra disposición en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Lo encontráis escribiendo Sirviendo a la Humanidad en cualquier buscador de Internet. En la pestaña Vídeos podéis acceder a todos los vídeos.
Y la segunda noticia es sobre el encuentro de convivencia y buena voluntad en España. El grupo de encuentros de convivencia y buena voluntad en España os invitan al encuentro que se va a realizar los días 28, 29 y 30 de octubre de este año, el 2022. El lugar del encuentro es el Centro de Maristas Fuente Nueva en San Lorenzo del Escorial, Madrid. Para más detalles sobre el encuentro podéis visitar la página web www.antarcarana, con K de kilo, antarcarana.org. La nota clave de este encuentro es la siguiente: Concilio del 2025, retos y desafíos para el discipulado. Así que bueno, estamos contentos que después de este parón por las pandemias vuelven los encuentros presenciales. Y para daros una idea de qué se va a entrar de qué ponencias habrá, de qué estaremos hablando, estos son los títulos de algunas ponencias. El valor, camino del discípulo, acercamiento a Shambhala, una introducción desde el estudio de la historia de la religión y una realidad patente desde la literatura teosófica y la experiencia espiritual. También se hablará del Alcaest en el reino mineral, la presencia de Shambhala, una oportunidad para la humanidad, el Agni Yoga, el camino del discípulo en el 2025. Y el domingo escucharemos un audio, una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que trata sobre la Cámara del Concilio de Shambhala, y entre el grupo pues estaremos comentando qué nos sugiere ideas acerca de este tema como colaboración, como sabéis, para el concilio del 2025 en Shambhala. Pues muchas gracias, Carmen, por la noticia. Y bueno, pues pasadas las noticias, pues entramos directamente en el segundo bloque, que como sabéis estamos tratando hoy, la atención a la esencia espiritual. En el chat nos preguntaba Bernardo, ¿cómo buscamos primero el ángel solar? Porque efectivamente esa era la recomendación de Vicente Beltrán. ¿Y por qué no buscamos primero al ángel solar y que lo demás vendrá por añadidura? Efectivamente, como Quirao nos decía, esto se corresponde con la cita de buscar el reino de Dios y su justicia y los demás se os dará por añadidura, que viene en Mateo 6:33. Bueno, pues Blay nos decía que de alguna manera hay una comprensión tejida de claridad que nos viene de arriba y que no es un proceso que elaboramos nosotros, sino que es más bien una comprensión que se presenta ante nosotros como si descendiera sobre nuestras mentes. Por tanto, si buscamos ese reino de Dios y su justicia, y dentro de su justicia es comprender las leyes del universo, hombre, conócete a ti mismo, quizá deberíamos empezar por ahí, aunque esta es una pregunta que queda abierta porque realmente tiene mucha enjundia. Y bueno, pues vamos allá con los textos y después reflexionaremos sobre lo que nos indiquen. Adelante, el primero lo tiene Marcela. Sí, esta ciencia de la unión implica la disciplina de la vida y un sistema experimental de coordinación. El método es atención enfocada, el control de la mente o la meditación. Es un método de desarrollo por el cual efectuamos la unión con el alma y llegamos a ser conscientes de estados internos de conciencia, lo cual está sintetizado en las familiares palabras de Browning. La verdad está en nosotros, no surge de cosas externas, tal como se cree. Existe un recóndito centro en todos, donde la verdad mora en toda su plenitud. Muro sobre muro, la carne nos circunda, y saber consiste más bien en abrir un camino por donde pueda evadirse el aprisionado esplendor en vez de entrar para obtener la luz que supone está afuera. Alice Bailey, del intelecto a la intuición. Krishnamurti nos recuerda,
El pensamiento divide, fragmenta, mientras que el espíritu, aquel que observa, es completo. Es parte de la vida interactuar y relacionarnos con el exterior, pero cuando lo que está fuera de mí se convierte en lo que soy, llegamos a un conflicto. La idea entonces es voltear las cosas, es decir, desde mi centro y mi espíritu, proyecto quién soy a mi alrededor. Lo que me rodea no es lo que me identifica, tampoco mis emociones. Lo que me identifica va mucho más allá y es algo en lo que tenemos que trabajar y meditar todos los días para no encontrarnos sumergidos en una vida vacía y sin sentido. Si nuestra identidad externa desaparece, seguiremos existiendo y siempre encontraremos algo externo en que reflejar nuestro interior. Podemos lograr simplemente ser y con eso es suficiente. Esto está extractado del libro Identidad Individual de Jiddu Krishnamurti. Solo cuando descubra que yo, en mayúscula, soy, y que esto que soy es algo que he de exteriorizar y actualizar a través de mi vida activa y de mi personalidad, que es de dentro a afuera que he de movilizar las cosas, que es un reconocimiento interior, inmediato, instantáneo, que he de realizar de mí mismo como ser, como felicidad, como plenitud, y que nada exterior puede añadirme o quitarme ni un poco de lo que soy realmente. En la medida en que lo reconozca y lo vaya expresando, se irá actualizando a través de lo que llamo mi personalidad. Esto es un texto del libro Caminos de Autorrealización, tomo 1, de Antonio Blay. Pues muchas gracias a todos por la lectura de estos textos que yo creo que son sumamente interesantes y que de alguna manera nos están haciendo que miremos hacia ese recóndito centro donde la verdad mora en toda su plenitud. Nos lo dice Browning en esa poesía maravillosa que recogía Alice Bailey. Y curiosamente también Krishnamurti nos habla de ese centro y mi espíritu, decía, es decir, desde mi centro y mi espíritu proyecto quién soy a mi alrededor. Y nos habla curiosamente de simplemente ser. Y Antonio Blay en sus centramientos terminaba con quedémonos en una simple conciencia de ser. Parece que debemos de instalarnos allí y permitir que la luz, el amor y la inteligencia vengan a nosotros y nos den noticia de lo que realmente son. Bueno, ¿qué os sugieren los textos? Pues sugieren exactamente lo mismo que hemos leído al principio. ¿De qué manera esta atención la podemos sustentar? Porque la atención, a poco que realmente nos esforcemos, se consigue por lo mejor por décimas de segundo o por segundos, no mucho más. Al menos atención profunda. El tema es entender cómo podemos construir un mecanismo de respuesta al alma, a la conciencia superior, para que estemos continuamente conectados. Claro, implicar la conexión continua implica que va a haber una precipitación energética en un sentido u otro. A veces da miedo pensar en el término de una atención plena, porque lo más probable que se produzca el primer efecto es que uno en cierto momento, andando por la calle o estando en su casa, se olvide de quién es en realidad. Claro, si esto no se gestiona bien, esa atención plena que tanto necesitamos y ese ser que es la conciencia búdica, desde el punto de vista de la personalidad, suele presentar un problema bastante considerable. Bueno, hay que ser argonautas del espíritu, como decía Vicente, ¿no? Es decir, los argonautas buscaban el vellocino de oro que tenía propiedades especiales, es un mito griego, pero en palabras de Vicente, ser argonautas del espíritu, es decir,
ser buscadores del espíritu, ser buscadores de la esencia espiritual. Y evidentemente todo lo que está escrito sobre cómo llegar allá arriba son palabras que nos ayudan a comprender el rumbo, pero para llegar hay que mojarse, como dicen en España, ¿no? Hay que, hay que estar en esa situación y habrá problemas, sí, porque desconocemos qué es lo que nos espera en el camino. Pero como siempre digo yo, hay que ser valientes, ir hacia lo máximo, hacia el cielo, pero tener los pies en la tierra, es decir, tener una cierta prudencia de qué es lo que estamos haciendo e ir aprendiendo. Y no es una cosa que se logra de un día para otro, a pesar de que Krishnamurti decía que si ustedes están atentos, en 2 segundos tienen otra vida. Pero hay que ir dejando el ego, a través de la atención, dejar que el ego se disuelva, hay que estar en el silencio y hay que ver lo que en el silencio logrado, que no se logra tampoco de la noche a la mañana, sino años de meditación, decía Vicente, años de atención, hasta que un día aparece lo superior en nosotros. Y de eso se trata. ¿Qué más podemos decir? Hay un montón de información que nos habla de la importancia de contactar con la esencia. Entonces, cuando uno se da cuenta que la esencia espiritual, que valga que lo digamos de nuevo, es decir, mi mónada o mi espíritu no es mía, es la presencia de Dios en mí. Y la presencia de Dios en Jesús, en Carmen, en Rafa y en Marcela es la misma, es decir, es la misma conciencia que se manifiesta en todos nosotros. No es mía la conciencia de la mónada, es decir, la mónada o espíritu se expresa en nosotros cuando nosotros hacemos un súper silencio, cuando no esperamos nada, cuando nos abrimos, cuando no entorpecemos la bajada de esa presencia espiritual. Y bueno, y todo eso es desconocido, ya veremos lo que sucede a cada uno en su vida personal y si le sucede, les auguro que cuando lo cuenten nadie se los va a creer, porque es decir, solo aquel que ha pasado por lo mismo puede llegar a comprender lo que digamos, ¿no? Bueno, el otro día estuvimos en una reunión en la cual las personas se planteaban cómo sé que estoy en el ego, cómo sé que estoy en el alma, ¿no? Y ahí en el primer bloque Antonio Blay hacía referencia a esa discriminación. Creo que, como estamos diciendo, ese vivir en la esencia es abrirnos a algo desconocido que puede dar algo de miedo o no sabes muy bien cómo va a ser o cómo te vas a encontrar. Por eso yo pienso que prestando atención al momento presente, a lo que estamos viviendo y eligiendo, si podemos elegir o manifestar aquello más elevado que podamos en cada momento, poco a poco iremos comprendiendo más, iremos acallando o deshaciéndonos de lo que no es necesario, de lo que es superfluo, de lo que ya no sirve y adoptando otra visión, incluso otra forma de actuar, ¿no? Entonces, a veces no tenemos todas las respuestas ni sabemos cómo va a ser y podemos imaginar que el camino es más largo, es así o es así, pero si nos centramos en cada momento elegir lo mejor que sepa y pueda y estar muy atento. Y si reconozco que me equivoco o que lo podría haber hecho mejor, no lamentarme, sino aprovecharlo para otra ocasión, ¿no? Y si aprovechamos las crisis que se nos presentan para descubrir qué es lo que mi esencia espiritual me está diciendo o qué parte de mi esencia espiritual se quiere manifestar a través de esa crisis y estar muy atentos al emerger de esas energías nuevas y que aunque veamos que el mundo tiene aparentemente y lo que estamos viendo es caótico, vemos violencia, agresión, o podemos ver energías también dentro de nosotros mismos que necesitan ajustarse, pues mirarlo con muchísima atención porque en el fondo de todo esto está la esencia espiritual. En el fondo de todos nuestros
problemas o obstáculos o lo que nos ocurre en la vida, está esa esencia espiritual que pugna por manifestarse. Y si tenemos confianza en ello y hacemos un silencio y nos preguntamos e intentamos investigar, indagar qué hay detrás de todo lo que me ocurre o lo que se manifiesta, detrás de todo y subyacente, y lo que nos anima a todos es esa conciencia una, que es voluntad, que es amor, que es lucidez, que intenta manifestarse a través de todos. Y si no la vemos con más claridad es por los obstáculos que hay en la personalidad, pero siempre está ahí. Entonces, muy atentos a descubrir esto que hay detrás de las apariencias. Rafa. Sí, pues yo subrayaría el que la personalidad, el ego, nos pone muchas trampas y tentaciones. Claro, hay un gran sector, somos muchos en el planeta encarnados, ¿verdad? En estos momentos. Gran parte de la humanidad, aunque leyera o escuchara esto, no haría caso. Está en otra onda. Pero hay una cantidad de seres humanos, más que en otras épocas, que está más receptiva. Pero esa atención que estamos diciendo, y también lo habéis dicho, también tiene que enfocarse a nuestra personalidad para ver, observar qué pasa, qué es lo que hay en nuestra mente, las tendencias en nuestro cuerpo emocional, etcétera, para tratar de verlas y transmutarlas, porque eso también es parte del proceso y por lo tanto están como desviándonos en este sentido. Mirar hacia arriba y también mirar con atención hacia abajo. Ambientes como por ejemplo estos programas de radio, ¿verdad? Pues crean una situación que nos anima el leer libros, el reunirnos unas personas con otras, hablando de estos temas, pues a veces pues, podemos seguir igual o pueden recordarnos, subrayo la palabra, recordarnos de que existen estos aspectos de la vida. Entonces, una de las tentaciones es el olvido. Nos absorbe tanto la vida cotidiana. Fijaos la cantidad de películas distrópicas, ¿verdad? Pesimistas sobre la vida, incluso sobre el futuro, y novelas también, cuando en realidad tenemos la posibilidad de escribir, de que aparezcan, sean novelas o películas, que hay una minoría muy minoritaria que sean utópicas y que favorezcan la toma de conciencia de lo superior. Fijaos que a veces una película es un desastre, lo que presenta, puede ser muy bien hecha, pero hay una solución final. Pero el rato que ha estado bombardeando nuestra mente y nuestra parte anímica con esas, digamos, desastres y esa suciedad y podredumbre, o como lo queramos llamar, de la vida, pues entonces eso tiene más fuerza que el final. Es decir, que tenemos ambientes que impiden que podamos, pero tenemos que estar por encima de esos ambientes. Por eso, aunque sea de vez en cuando, aislarnos, centrarnos, además de prestar atención, es fundamental, muy importante, para poder ir encauzándonos con el tiempo que tengamos necesidad de ello hacia arriba, hacia lo superior. Bueno, esta propuesta que nos hace Rafa de dedicar un tiempo al silencio, a la contemplación, es fundamental, ya que desde hace muchísimos años se dedicaba este tiempo al silencio, a la contemplación, y bueno, después se fue perdiendo, y ahora es como que estamos retomando algunos, la importancia de esos momentos de silencio. Y en los mapas antiguos dice que después de hacer toda la descripción se ponía un dragón, y para algunos, bueno, sentían miedo ante la presencia de ese dibujo, y otros lo veían como una oportunidad. Entonces nosotros ahora tenemos esta oportunidad de vivir más atentos, más silenciosos, darnos cuenta de ese ruido, como recién nos nombraba Rafa, en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana, y
y abrirnos, ¿no? Abrir esa experiencia espiritual a través de la atención, de la serena expectación. Y se dice que hay también un reino que nos ayuda a todos los seres humanos, que son el mundo de los devas, de los ángeles, y que ayudan al hombre también a que entre en silencio, en ese silencio interior más profundo, los ayudan. Por lo cual, recién se nombraba también a nuestro amado ángel solar, y es que a través de esa atención y de ese silencio se podrá contactar con el alma también, y después, bueno, el viaje, como dice Iglesia Ara, es un viaje maravilloso de descubrimiento continuo de la vivencia espiritual. Así que, bueno, siempre vamos con estas palabras, pero es porque consideramos que en la vida práctica es así. Cada uno va experimentando y compartiendo lo poco que va aprendiendo y lo que se va liberando también. Sí, yo quería decir un pequeño apunte, porque no me resisto a que deje de quedar presente un pequeño mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque sí, ya sé que las dificultades son muchas, sí, ya sé que todo esto es tan complejo, tan aparentemente imposible de solución, pero lo que no se puede solucionar desde nuestra mente sí tiene ya una solución preestablecida, ya existe la solución en los planos causales y ya existe la solución en el plano del espíritu. Entonces la cuestión es, ¿por qué no efectivamente somos nuestra mejor versión? Esa que Kiraus apuntaba en el chat diciendo, efectivamente, vuestra mejor versión es la del ángel solar. Sí, ¿por qué no descansamos en el ángel solar? ¿Por qué no descansamos en Dios para todo aquello que aparentemente no puede resultar transformado? Es que esta transformación existe porque ya está, porque es parte de la propia naturaleza de la evolución. Entonces, mensaje a la esperanza. Lo recalco una y otra vez. Situémonos hasta donde podamos y permanezcamos en el ángel solar. ¿Que son vislumbres? Bueno, pues ya serán, en su día será un poquito más y un poquito más. Y al final eso acabará viniendo a nosotros sin que nosotros pretendamos buscar nada, porque formaremos parte de esa esencia. Entonces, recalco, mensaje a la esperanza. Bueno, y respecto del ángel solar, está con nosotros desde hace 18 millones de años, miles y miles de encarnaciones hasta llegar acá. Claro, al principio, por más que el ángel solar dijera algo, ese hombre primitivo tan grotesco no escuchaba. Pero ahora, si hacemos silencio, el ángel solar puede dar indicaciones de cómo seguir en esta ruta desconocida. Puede surgir una idea de qué hacer en la meditación de silencio, cuando el silencio se vuelve más profundo y no consigo sostener esa atención, puede surgir en ese silencio una idea de cómo hacerlo, de cómo permanecer en ese silencio, y seguramente si nos da resultado viene del ángel solar. El ángel solar estuvo esperando mucho tiempo, enviando energías para que evolucionemos, y ahora, si nosotros hacemos silencio, el ángel solar nos va a dar con mucha alegría indicaciones de cómo continuar el camino hacia la cuarta iniciación, que es cuando él se libera, ¿no? Y bueno, todo esto, no hablamos de las iniciaciones, pero el Agni Yoga es el camino iniciático, y penetrar en el silencio, ir descubriendo el camino hacia llegar a la manifestación de la esencia espiritual, es también el camino iniciático. Entonces, nada es fácil, ¿no? Y es trabajoso, como dicen ustedes acá en España, es costoso, ¿no? Y hay que ir encontrándole la vuelta, y con mente de principiante, como lo dicen la gente del mindfulness, dispuestos a aprender, y con paciencia, bueno, algo lograremos, veremos qué, ya les contaremos. Pues muy bien, yo creo que está bastante redondeado el tema, está presentado, está propuesto, está ahí sobre la mesa de todos, en el corazoncito de todos, para que, bueno, sigamos investigando y sigamos profundizando. Y ahora nos llega nuestro querido y apreciado espacio de la atención. De modo que, Rafa, adelante.
lo único que hay que hacer es atender al silencio. En cuanto la atención se encuentre centrada plenamente en él, enseguida nos daremos cuenta de que en ese estado solo podemos permanecer en el presente. Es un fragmento de Vicente Simón. Hoy, en el espacio de la atención, escucharemos unos párrafos del libro Atención Plena de Dokuso Villalba. Gracias a la meditación sedente, practicada regularmente, podemos ir más allá del ego, esa autoimagen mental y núcleo de la identidad. Por ejemplo, cuando aprendemos a concentrar la atención sobre el flujo respiratorio, uno de los primeros efectos es la disminución del flujo de pensamientos. La mente se va calmando natural y paulatinamente hasta llegar a momentos de sosiego e incluso de no pensamiento. Puedes leer estos párrafos en el libro Atención Plena de Dokuso Villalba. Queridos amigos, después de este texto sobre el espacio de la atención de Dokuso Villalba, vamos a entrar en nuestro espacio meditativo que nos regalamos como una joya, algo que hay que atender y que preservar y cultivar en nuestros corazones. De modo que en esta disposición vamos a hacer una serie de respiraciones profundas que van a contribuir a aquietar nuestro cuerpo físico.
los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Emitimos una vez la palabra sagrada. Mantra de voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Emitimos 3 veces la palabra sagrada. Queremos invitarlos, ya que este viernes vamos a recitar todos juntos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación, desde el silencio y con atención. Y después, los que así lo perciban intuitivamente como necesario, pueden invocar también a los ángeles solares por su propio país o por aquellos países que más necesidad tengan. Los invitamos a que lo realicen todos los días de la semana y no solamente los viernes. También queremos informar sobre las meditaciones de silencio. Para conectar con nuestra esencia espiritual, hay que aprender a observar nuestros estados internos, cómo funciona nuestra mente, y esa observación profunda nos lleva a la simplificación de los contenidos mentales y al silencio. Dada la importancia de experimentar estos estados de quietud del pensamiento, un grupo de personas nos estamos reuniendo los lunes y los jueves para meditar en silencio durante 25 minutos. La cita es a las 17 horas en Argentina, a las 22 horas en España y nos reunimos por la plataforma Google Meet. Os invitamos a participar a todas aquellas personas que estéis interesadas. El link para entrar a la reunión está en el Facebook de este programa y también podéis visitar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde podréis encontrar párrafos sobre el tema y conversar, preguntar si hay alguna duda, alguna aportación sobre el tema del silencio. Así que, si os apetece, ahí estaremos los lunes y los jueves y os esperamos. Bueno, estamos llegando al final del programa y siempre les avisamos cuál es el programa del próximo miércoles. Va a ser losas, ramas y la situación actual, ¿no?
Hoy hablamos de la esencia espiritual y se dijo, ¿no? Y leímos algunos textos que esa presencia espiritual se manifiesta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal, cuando se logra que esa esencia pueda aflorar. ¿Qué son los asramas? Los asramas son los grupos internos de los maestros de sabiduría. Ahí el maestro instruye y hace que evolucionen y adquieran cualidades de servicio sus discípulos. Y esos discípulos trabajan en el mundo. Entonces lo que nos planteamos hablar en el próximo programa es los asramas y la situación actual. ¿Cuál es la influencia de los asramas de la jerarquía y de los discípulos que allí están en la situación actual de crisis? ¿Qué fichas mueven? ¿Qué energías mueven? ¿Qué están realizando para ayudar a encontrar la solución a los problemas? Están caóticos, sí, es bastante caótico porque cada vez se amplía cada vez más y parece que nadie tiene el control de la situación, ni se dan los pasos necesarios para bajar el nivel de tensión. Bueno, vamos a estar hablando y reflexionando sobre cuál es la influencia de los asramas y de los discípulos de los maestros en la situación actual, en el mundo actual. Porque no tenemos que cometer el error que dijimos, bueno, Dios está allá arriba y nada que ver con nosotros, sin embargo descubrimos que está dentro nuestro. No poner a los asramas en los niveles internos y espirituales y no creer que los maestros no están pendientes de todo lo que está ocurriendo y sus discípulos que viven en el mundo exterior, en distintos países, también están trabajando. Entonces, ver si podemos reflexionar sobre esa presencia asrámica y de los discípulos iniciados. Los más avanzados discípulos del maestro son ya iniciados, cómo nos están ayudando, si podemos descubrirlo, o cómo nos parece que trabajan en función de alguna bibliografía que hemos tenido, que es del pasado, pero podemos hacer la analogía con el presente, ¿no? Así que los esperamos. Y siempre nos despedimos con un saludo de enviarles un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre y hasta el miércoles que viene.